Buenas tardes, un año más en la Catedral Fernando de los Ríos. Después de 2 años inviernos, yo quería comenzar agradeciendo al público que vuelva y espero que paulatinamente podamos a tener la sala llena como era habitual. Pero también quiero dar las gracias a los ponentes que a lo largo de este año y medio, pues asumieron el reto de darle un espacio vacío y la responsabilidad de mantener la cátedra viva. Una cosa positiva de la pandemia es que nos obligó a mirar dentro de lo que teníamos en el entorno de la Universidad de Granada, que muchas veces por tenerlo tan cerca nos pasa desapercibido y ha sido una programación que ha intentado iluminar el trabajo de compañeros y compañeras. Este trimestre responde a esa lógica porque se diseñó antes del verano, cuando no sabíamos, ya no me acuerdo si la cuarta o quinta ola, no sabíamos el recorrido que iba a tener. No obstante, yo espero que sea una programación ambiciosa, aparte de la intervención de Ricardo Martín Morales, que ahora presentaré específicamente. Hablaremos sobre la polarización política, sobre los problemas de la protección del medio ambiente. Una vez más trataremos problemas de libertad de expresión y luego habrá 2 intervenciones ligadas a ese ciclo transversal en torno a Manuel Azaña, que está vinculado a la exposición que la Universidad de Granada va a realizar sobre esta personalidad. En esa lógica está la intervención hoy de Ricardo, compañero del Departamento de Derecho Constitucional, y que cuando yo le propuse que interviniese, pues lo aceptó inmediatamente. Es un profesor con una dilatada carrera y experiencia, y yo lo definiría, no sé si lo admitirán, como una persona con un pensamiento heterodoxo, que trabaja temas clásicos, pero siempre le da una vuelta ofreciendo, iluminando espacios sobre los que no habíamos pensado. Ya el título en sí de hoy es intrigante: Estado de Derecho y el mercado de la verdad. Ya veremos si la verdad puede someterse a la oferta, a la regla de la oferta y la demanda. Bueno, Ricardo, muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias por invitarme, gracias a ustedes y a la universidad, a los compañeros del departamento, algunos aquí. La verdad es una luz que viene rodeada de sombras. El 3 de agosto de 1305, William Wallace, héroe escocés de la guerra de la independencia contra el rey de Inglaterra, fue capturado, llevado a Londres, juzgado, condenado a muerte, arrastrado por un caballo atado de pies, ahorcado y descolgado antes de morir, sacados sus intestinos y quemados en su presencia antes de ser decapitado. Su cuerpo fue cortado en varias partes que se expusieron por separado por los 4 rincones del reino. Su cabeza fue clavada en una estaca y colocada sobre el puente de Londres. Se dice que hasta el momento de ser decapitado sostuvo su dignidad con media sonrisa y mirada entera, y que justo antes de morir gritó a la muchedumbre bajo el hacha negra: ¡libertad! Con esas mismas 2 palabras, dignidad y libertad, fue tejida siglos después la bandera del constitucionalismo. Pero las banderas aprenden pronto a ondear a media asta. Así que el 14 de julio de 1789, tras tomar la Bastilla, los revolucionarios franceses, movidos por esa misma idea de dignidad y de libertad, acusaron a Jacques de Flesselles de traición, le cortaron la cabeza y la exhibieron clavada en una pica por las calles de París.
junto a la del también decapitado Marqués de Launa. El Estado de Derecho nos enseña a sentir el pulso de la libertad y a concebir la vida como algo digno de ser vivido. Se fundamenta el Estado de Derecho en la cultura de la dignidad y de la libertad, que son, junto a la justicia, la verdad del derecho. La verdad es, en efecto, una luz que viene rodeada de sombras. La ventaja es que ninguna luz puede ser alcanzada por sus propias sombras. Las democracias solo crecen cuando afrontan su realidad. Algo está acostumbrando a las democracias constitucionales a quedarse ahí, a no avanzar. Nuestros representantes, los que llamamos los políticos, se han empeñado en creer que la verdad los hace débiles y han convertido la política en el arte de engañar, del que también forma parte el dejarse engañar. Nuestras modernas democracias han decidido no conocer la verdad. Y como no se puede vivir todo el tiempo de espaldas a la verdad, han aprendido a inventarla, que es, como diría Machado, la peor versión que existe de la mentira. Es cierto que la verdad tiene muchas caras, pero la falsedad también. Los valores superiores de nuestras constituciones tienen tanta fuerza que parecen traernos la verdad. Los vemos fiables, confiamos en ellos, pero dentro de la verdad también puede esconderse lo falso. Cuando hablo a mis alumnos del tema de la verdad y de su relación con el derecho y de su naturaleza jurídica en relación con el derecho, me gusta comenzar con esa frase que un día le oí a Miguel Pascual, medio en broma, medio en serio, al magistrado Pascual: tiene usted derecho a guardar silencio, a no declararse culpable, pero también puede decir la verdad. El gran valor del constitucionalismo es la libertad, pero nuestras sociedades se conforman a veces con la apariencia de libertad. Han crecido en el Estado de Derecho espacios opacos al derecho, en relación, por ejemplo, con la impunidad de ciertas castas políticas. Han crecido en el Estado de Derecho, en el Estado democrático de Derecho, espacios inaccesibles a la democracia, en relación, por ejemplo, con el control de los medios de comunicación por el poder político y con el control del poder político por el poder económico. Han crecido en el Estado social espacios sordos al dolor de los demás. Hace pensar en las contradicciones sociales clásicas de siempre en relación al problema de la prostitución y todo lo que la rodea. El Estado constitucional se resiste a reconocer la existencia de espacios opacos dentro de él porque sabe que sin ello brilla más la libertad. Y es verdad, pero también se hace más falsa. Nuestras modernas democracias siempre han digerido mejor la falta de libertad que la falta de estética de la libertad. Se ha impuesto, en definitiva, la cultura del éxito a la cultura de la verdad. Si ganas una guerra, tu bandera se convierte en verdad. Si vendes exitosamente un libro, lo que digas en él será la verdad. Si ganas unas elecciones, tú mismo serás la verdad.
Los padres educamos a nuestros hijos para el éxito y para el triunfo, no para la convivencia y la verdad. Pero la cultura del éxito no está tan lejos como se piensa de la cultura del fracaso. Dice Hirsch que si todo el mundo nos ponemos de puntillas, nadie verá mejor. Esta sublimación del éxito no pertenece al movimiento constitucional, ha venido de otro sitio. El Estado constitucional nunca creció jaleando sus propios éxitos, sino reconociendo su fracaso. Los totalitarismos, los fascismos, y superando sus carencias democráticas, sus carencias sociales, hasta llegar al Estado democrático y social. El artículo 1.1 de la Constitución se lee en 10 segundos aproximadamente, pero se ha tardado más de 2 siglos en redactar. En los representantes vemos amplificados los defectos y virtudes de los representados. ¿Quién sigue a quién? ¿Son los seguidores los que siguen al líder? ¿O es al revés? ¿Acaso con políticas erráticas concebidas para contentar a todos? El líder siempre se muestra seguro de sí mismo. Ahí está su secreto. Y la obsesión por la seguridad no deja ver la verdad a sus seguidores, como ocurría con Hitler. El líder nunca miente porque sabe mentir de verdad. Si hubiese nacido judío, Hitler habría sido un ultranacionalista judío. Este pensamiento es de Andrés Opeña. La corrupción siempre aspira a llevarse la verdad de la democracia. Al principio es ocasional, pero si no se reacciona rápido, se convierte en sistémica. Cuando el poder se corrompe, todo se corrompe. Cada partido se queda con una cuota de poder corrupto, pero que es respetada por los demás. Como dice Alejandro Nieto. Los sumarios empiezan a dormirse. La prensa cambia su verdad por contratos de publicidad. Los fabricantes de armas como que animan a la guerra. Y los ciudadanos somos incapaces de darnos cuenta de nada porque andamos muy ocupados perdiendo nuestra salud para obtener dinero y perdiendo luego nuestro dinero, como dice el Dalai Lama, para recuperar nuestra salud. La corrupción compra voluntades y silencia conciencias. Cuando los políticos más corruptos se presentan a las elecciones y las ganan, porque las ganan, se produce en esa democracia un silencio desolador. Ese silencio es el ruido que hace una democracia cuando se resigna. No hay democracia incapaz de vender su verdad. Todas terminan poniendo precio a su verdad. Algunas empiezan ya así. El problema de la corrupción es que llega en silencio. No se oye nada y de repente ya está aquí, sentada entre nosotros, rodeándonos por todas las partes. Es a los ciudadanos a quienes nos corresponde llenar de significado nuestras constituciones. Porque la Constitución no es algo mágico, capaz de dar resultado al margen de nosotros mismos. Cuando un pueblo deja de reconocerse en su Constitución, deja de saber quién es. Reconocerse requiere observarse desde la distancia. El Estado toma distancia de sí mismo dividiendo el poder. El Parlamento busca esa distancia creando una segunda cámara. Los partidos políticos no encuentran solución al problema de la corrupción porque sus estructuras oligárquicas son incapaces de reconocerse en el problema. Es todo cuestión de reconocernos. Los pueblos, en fin, se observan a sí mismos a través de sus constituciones. El derecho constitucional es el que nos proporciona todos esos espacios para el reconocimiento.
Una poderosa Constitución hace más poderoso a un pueblo. Pero los delirios de poder de los seres humanos no podrán ser controlados mientras las sociedades se sigan fundamentando en el afán adquisitivo, en la codicia, en la ambición sin límite. Ninguna Constitución podrá ser mucho si la estructura de poder de una sociedad es más determinante que su estructura de valores. Si los conflictos del interior del hombre no se resuelven en el interior, no se van a resolver en el exterior. Por eso dice Zagrebelsky, cualquier gran concepción constitucional presupone una determinada concepción del ser humano. Y por eso todas las batallas son en el fondo la misma. Si encerramos los sueños del constitucionalismo en complicados argumentos, terminarán abandonando nuestras constituciones. Martin Luther King no comenzó su famoso discurso en la escalera del Capitolio diciendo «tengo un buen razonamiento», sino «tengo un sueño». En todos los departamentos de nuestras facultades debería existir, como decía Disney, un rincón para soñar. También es verdad que los soñadores pueden llegar a ser en un momento dado un lastre para sus sueños, como también sucede con los legisladores. Por eso las leyes terminan diciéndonos más cosas que los legisladores. El miedo siempre está presente en las relaciones de poder. Siempre hay alguien que se aprovecha del miedo. Alguien interesado en hacernos creer que somos víctimas de unos problemas que, paradójicamente, son los suyos. Las constituciones que vinieron a llevarse el miedo también tienen miedos, incluso miedo a sí mismas, a su propia reforma. En realidad son nuestros miedos. El miedo a ser del Tratado de Lisboa, por ejemplo, no es sino nuestro miedo a más Europa. Una constitución nunca debería ser un problema, y menos en Europa, cuna del constitucionalismo. Si la Constitución es un problema, el problema no es la Constitución. No hay mejor forma de medir la verdad colectiva que una Constitución. Porque es imposible a un pueblo engañar a su propia Constitución. Lo que sí podemos es engañarnos a nosotros mismos utilizando las palabras de la Constitución, o bien dejar que otros las lean por nosotros. Entonces las palabras de esa Constitución dejan de llegarnos con la fuerza de antes. A todas las constituciones les faltan muchos lectores y les sobran algunos. Cuando la verdad se mira sin libertad, parece invisible, se hace invisible. Si alguien consigue ver la verdad sin libertad, esa no era la verdad. El poder encantador de los medios de comunicación siempre estará ahí, y si no vendrá otro. De hecho, ya han llegado las redes. La verdad siempre se rodea de quienes quieren disfrazarla. Pero no son los medios de comunicación los que nos gobiernan, entre comillas. Son nuestros miedos. Aparte de que es cómodo que alguien venga a traerte la verdad sin tener que ir tú a buscarla. Parece imposible que alguien pueda sustraer la verdad colectiva, llevársela, mientras es observado por millones de lectores, de votantes, pero ocurre. Decía Pío Baroja que es fácil engañar a muchas personas, que lo difícil es engañar a una sola. El poder establecido crea formas de controlar a las personas, que los constitucionalistas estamos adiestrados desde jóvenes a reconocer. Si no fuera porque nosotros mismos, sin darnos cuenta, formamos parte de ellas, podríamos decir que conocemos la verdad, que conocemos la realidad constitucional.
La historia falsea la verdad. Las religiones la esconden. Los medios de comunicación la disfrazan. Y los poderes políticos y económicos la inventan. Más que mentir, inventan la verdad. Al final, cuando por fin creemos ver algo, son nuestros prejuicios ideológicos los que nos engañan. Lo que nos termina llegando es tan poco que casi da igual. Lo que nos termina llegando de verdad, de la verdad. Nuestro peor enemigo, en efecto, para ver la verdad son los prejuicios. Los prejuicios nos acomodan, nos liberan de tener que pensar. Es curioso, pero lo que realmente pensamos, solo los demás lo ven. Los prejuicios hacen que nuestros comentarios acerca de las ideas de los demás nos manifiesten sobre todo a nosotros. No hay nada más peligroso para el poder económico que un pueblo que sepa quién es. Una constitución no es más que una norma donde un pueblo se dice a sí mismo quién es. Es mucho más, pero esencialmente es eso. La Constitución nos reconcilia con la realidad. Pero el poder, particularmente el poder económico, no siempre da la cara y tiene muchas. Así que los ciudadanos prefieren creer que no pasa nada. Pero las constituciones no descansan hasta que se convierten en verdad. Los constitucionalistas nos preguntamos cómo debería ser la Constitución. Y la Constitución nos responde diciéndonos cómo deberíamos ser nosotros, los constitucionalistas. Cuando un pueblo se reconoce en su Constitución, ésta se convierte en verdad. En ese mismo momento se convierte en verdad. En el futuro, la idea de libertad vendrá determinada por la capacidad de los hombres y mujeres de reconocerse a sí mismos y por la capacidad de los pueblos de reconocerse en sus constituciones. Que cuando miremos la Constitución digamos, esas somos nosotros. No habrá nada que hacer mientras la acción de gobierno siga respondiendo a estímulos exclusivamente externos como el dinero, las influencias, el halago. También hemos aprendido que la mentira de unos pocos, por muy rebuscada que sea, no es nada sin la complicidad silenciosa de la masa, sin la complicidad acomodada de todos nosotros. Con dinero se compran los espacios para el poder. Con la Constitución se ocupan los espacios para el derecho. Por eso la fuerza de una Constitución reside exclusivamente en su autenticidad. Si encontramos algo en una Constitución que no nos gusta y miramos a ese pueblo, también lo vamos a encontrar ahí. Una Constitución es un espejo donde queda reflejado el patrimonio cultural de un pueblo, proyectadas todas sus esperanzas, como dice la doctrina. Si de algo está llena una Constitución es de principios. Mirar a la Constitución es buscar en sus principios. Pero cuando las democracias se cansan, los principios se van de las constituciones. Una sociedad nunca toma la decisión de abandonar sus principios. Eso sería demasiado. Prefiere dejar que sean unos pocos los que lo hagan por todos. Pocas cosas pueden llegar a incomodar más a un pueblo que mirarse en su propia Constitución. Las constituciones están hechas de principios, pero también hay constituciones de trapo.
Si alguien quemase en una enorme hoguera todos los millones de ejemplares circulantes de la Constitución, comprobaría que a la mañana siguiente esa Constitución estaría más viva que nunca. Sería más verdad que nunca. Si la idea que nació del consenso no puede arder, la Constitución tampoco. La voz de una Constitución llega más lejos que sus palabras, a través de sus principios y sobre todo a través del consenso que la sostiene. El consenso siempre está ahí resonando. Si el consenso se apaga, la Constitución se pierde. Cualquiera puede leer una Constitución y cualquiera puede leérsela, aunque la lea. Los pueblos pueden llegar a perder la capacidad de leer su propia Constitución. No debería ser así, porque cuando mejor se lee una Constitución es después de haberla leído. Es decir, después de haber crecido dentro de ella, después de haber creído en sus principios. Las constituciones también pueden perder su capacidad para ser leídas, su capacidad para ilusionarnos. Cuando un pueblo ya no lee en su constitución más de lo que lee en ella, cualquier extraño es que ha empezado a perderla. Una democracia ejemplar difícilmente será insolidaria. Y un pueblo profundamente solidario nunca aceptará vivir en una democracia corrupta. Si os dais cuenta, estoy hablando del precioso concepto del Estado, del concepto unitario de Estado social y democrático de derecho. Puedes tener todo el oxígeno y todo el hidrógeno del mundo que no te apagarán la sed. De esta constatación, de este concepto unitario del Estado social y democrático de derecho, nos nutrimos, se nutre nuestra forma de vivir, de ser, de estar en la historia. Si la solidaridad no refuerza la democracia, estará hueca, y si la democracia no trae la solidaridad, será falsa. El Estado social no es democrático por ser social, pero será democrático si es social. Todo esto lo comentamos en clave de autenticidad. ¿Autenticidad o no autenticidad? Las democracias actuales nos amparan más que nos entusiasman. Vemos la democracia cansada y resignada, más cerca de los mercados que de las personas. Y es que detrás de cada nueva revolución siempre nos está esperando la vieja idea de la codicia humana. En cuanto aparece la codicia, se pierde la emoción por la libertad, se pierde el interés por los derechos fundamentales. Cuando aparece la codicia se pierde todo. A partir de ese momento los partidos políticos dejan de abrirse a la sociedad, se hacen impenetrables, se convierten en castas. ¿Cuál será el próximo salto cualitativo del Estado de Derecho? No va a ser un salto hacia adelante, va a ser un salto hacia adentro. Un salto de autenticidad, de profundización democrática. El constitucionalismo rescató al Estado de la tiranía, pero no se quedó ahí, sino que luego también tuvo que rescatar al individuo del Estado. Así emergieron con fuerza los derechos fundamentales. Y ahora debe rescatarnos de los mercados. Pero no puede, porque se ha encontrado con una sociedad cansada de luchar. El futuro de nuestras democracias no está relacionado con grandes programas, diseños, sino sobre todo con una determinada manera de ser y estar cada uno de nosotros dentro de la democracia. Por no haber comprendido algo tan sencillo, cargamos ahora con los sinsentidos de la democracia. Si las constituciones existen, es porque la experiencia vivida por ese pueblo fue tan intensa que necesitó un medio de expresión. Nada dicen las palabras de una constitución si no hay una experiencia constituyente detrás. Lo que resulta difícil de explicar para las palabras de una constitución es muy fácil de comprender para las personas que conquistaron esa constitución y esa libertad en la calle. Una constitución puede ocultarnos cosas a los juristas, a los estudiosos, pero nunca a esas personas.
Los problemas surgen cuando las nuevas generaciones se encuentran la democracia puesta. Los problemas de autenticidad democrática aparecen cuando la democracia no es construida desde abajo, sino manufacturada desde arriba. Pero en la deconstrucción de la democracia también participan las nuevas generaciones. Al quedar escrita, dice Miguel, la Constitución se hace independiente de las voluntades subjetivas que la forjaron. Se dice que detrás de toda guerra siempre hay una gran mentira. Pues bien, detrás de toda Constitución siempre hay una gran verdad. La gran verdad de nuestra Constitución no fue la democracia. Esa fue su gran conquista. Su gran verdad fue que la hicimos todos juntos. Por eso se apaciguaron nuestros demonios familiares. Los momentos de reforma constitucional son momentos en que un pueblo comprueba si esa gran verdad sigue estando ahí. Una reforma constitucional es mucho más, pero realmente no es más que eso. La verdad no solo puede ser descubierta, sino también creada por algunos. Se puede fabricar una verdad en democracia. Siempre hemos sabido que era posible. Pero con el poder emergente de los grandes medios de comunicación de masas de los años 60, a partir de los años 60, comprobamos que bastaba con disponer de los medios. Años después, con la llegada de la globalización, descubrimos algo más. No solo se puede fabricar una verdad, sino que es posible llevarla a cualquier parte del mundo. Y con la llegada de Internet supimos que todos o casi todos tenemos el poder de construir una verdad. Jamás fue tan fácil fabricar falsos consensos sobre la verdad. Cuando hace décadas los más clarividentes, como Joaquín Estefanía, nos hablaban del mercado de la verdad, creíamos que era una metáfora. Cualquier buen especialista es capaz hoy día de crear la adherencia emocional de millones de personas a la idea pagada por el mejor postor. Pero la verdad, como dice Lucas Gallego, es tan importante para la democracia como lo es esta para aquella. La democracia bien podría ser definida, dice Rubio Núñez, como un enorme diálogo. Pero dialogar requiere que lo que uno propone en forma de opinión lo haga con una pretensión de verdad. Si no es así, dialogar sobre los asuntos públicos no tiene mucho sentido. Siempre hay un empate. ¿Qué son los sesgos cognitivos estudiados hoy día por la psicología científica? Atajos mentales empleados por la mente humana, sobre todo cuando no se tiene mucha información. González de la Garza lo ha analizado y entre los sesgos actualmente identificados, sin ser exhaustivos, destaca los siguientes. 1. La tendencia a juzgar los problemas movidos esencialmente por las informaciones recientemente recibidas sobre ellos. Le llama el efecto de anclaje. 2. La tendencia a creer en algo porque muchas personas lo creen. Efecto de arrastre. 3. La tendencia a sobreestimar nuestra propia influencia sobre eventos externos. Ilusión de control. 4. La tendencia a favorecer la información que confirme nuestras propias ideas, sin analizar las cosas con suficiente detenimiento. Es lo que se llama el sesgo de confirmación. 5. La tendencia a sobrevalorar la duración e intensidad de los estados emocionales. Es lo que se llama el sesgo de impacto. 6. La tendencia a buscar siempre información, aunque no la necesitemos, aunque no sea necesaria. 7. La tendencia a no cambiar, aunque haya una buena razón para ello. 8. La tendencia a vernos a nosotros mismos
menos sesgados de lo que vemos a los demás y a considerar que nuestros valores y opiniones se encuentran más extendidos socialmente de lo que realmente lo están. Bueno, y llegamos a la gran pregunta. ¿Hasta qué punto? Porque somos juristas y sí podemos dejar de serlo, pero no sabemos dejar de serlo. ¿Y hasta qué punto y de qué forma puede y debe reaccionar el derecho frente a lo falso, frente a la fake news? El estado de la cuestión es el siguiente. Ahí no puede entrar el derecho, eso es metajurídico. Simplemente lo que tenemos que hacer es garantizar el pluralismo informativo para que tanto en las redes, los medios de comunicación, impere este pluralismo y todo se recompondrá. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con ello y participo del estado de la cuestión. Pero sigamos reflexionando un poquito más nosotros, esta tarde aquí entre nosotros. Cosas que tenemos claras. El derecho a no ser engañado, como tal, no se encuentra, así en general, no se encuentra normativamente regulado en ningún ordenamiento. Tendría, hay que reconocerlo, un alcance excesivo, metajurídico, ciertamente. Tampoco, y esto también parece evidente, tampoco se encuentra categorizado este eventual derecho a no ser engañado como tal por la dogmática jurídica. No existe ese derecho. Ni va a existir como tal, en general, el derecho a no ser engañado. Eso no va a ser nunca un derecho subjetivo. Otro problema con el que nos encontramos es que el tema de la verdad tiene un cierto perfil, como diría yo, antipático, incómodo, una cierta altivez. ¿Quién dice que es la verdad? ¿Quién dice lo que es verdad y lo que no lo es? ¿Cómo iba a ser la verdad? Un valor superior del ordenamiento jurídico. ¿Qué cosas? Pero eso también le pasa a la justicia. ¿Quién dice lo que es lo justo y lo que no es justo? Algunas de las manifestaciones de la verdad forman ya parte del contenido de importantes derechos, incluso derechos constitucionales. El derecho a recibir información veraz. Forman parte del contenido de ciertos tipos delictivos. El delito de falso testimonio, la exceptio veritatis, el delito de calumnia. Algunas de las manifestaciones de la verdad constituyen el fundamento de ciertas instituciones clásicas de la teoría general del derecho y del derecho civil, el fraude de ley. Y por supuesto, el tema de la verdad está detrás de los estragos que está causando en la integridad de nuestros sistemas electorales la manipulación de los comportamientos de los electores a través de noticias falsas y la selección de perfiles de destinatarios con datos obtenidos en el mercado del Big Data. El contenido de un eventual ilícito contra la verdad debe estar hoy día relacionado con la integridad del sistema electoral, aunque no únicamente, también con la protección de la salud. Lo hemos visto en la infodemia, en la pandemia. Y asimismo debería tenerse en cuenta el posible impacto que las fake news tienen en la seguridad nacional, porque también es un valor importante bien jurídico que hay que proteger. Algunos autores han llegado incluso a incluir en ese contenido de ese eventual derecho a no ser engañado los sesgos a los que antes me refería. Yo creo que no deben formar parte de ese contenido, forman parte de la vida. Lo que sí es conveniente es que los conozcamos
Son más una cuestión de escuela que de ley. No existe el derecho a no ser víctima de la desinformación en cuanto tal, abstractamente formulado, pero sí en cuanto lo ponemos en relación con bienes jurídicos concretos. La cuestión, por tanto, no es el debate acerca de si sí o si no, sino el debate acerca de cuáles son esos bienes jurídicos concretos con los que hay que poner en relación el tema de la naturaleza jurídica, el bien jurídico verdad. Si en algún momento hay que librar la batalla por la verdad, es en la era de la posverdad. Si no, llegaremos tarde. Lo que constantemente nos pasa a los constitucionalistas, tenemos la sensación de estar llegando siempre tarde. Los espacios dejados de ocupar por el derecho son siempre inmediatamente ocupados por el poder, en este caso por el poder de la posverdad. El mayor problema jurídico no lo representan las noticias falsas, sino su viralización. La lucha contra la desinformación debe estar principalmente dirigida contra las redes de bots, cuentas para la difusión repetitiva, predefinida y automatizada, porque son las que más inciden en el correcto funcionamiento de nuestros sistemas electorales. ¿Cuánto voy diciendo? Bien. La democracia no solo articula la representación del pueblo, ayudándole a decidir en libertad, sino que también lo manifiesta, ayudándole a saber quién es. Por eso no es posible democratizar desde fuera una sociedad. Hay que hacerlo desde dentro. Solo hoy día en las dictaduras se sueña con la democracia, aunque sean unos pocos en la clandestinidad. Ya casi nadie lucha en democracia por hacer realidad el sueño de la democracia. Parecen cansadas nuestras democracias. El Estado constitucional nunca ha respondido bien alejado de sus sueños. El declive de las democracias se produce en silencio. Se van quedando sordas con el ruido de sus cadenas. Algo no va y todos intentan explicarlo. Hay tantas explicaciones que no hay ninguna. Nunca se debe el declive de una democracia a unas cuantas personas, aunque sean muy importantes. Poco a poco se teje una red, una gran red en la que todos cabemos. Como dice García Román, el aire se va cargando de secretos a voces y la sociedad se hace insensible. Un día encerramos una libertad en una jaula, al día siguiente le toca otra y así. La democracia plena no se alcanza, pero a cambio tampoco se pierde la democracia plenamente. Nunca se pierde una democracia plenamente. Nunca desaparece del todo. Sigue sobrevolando a ese pueblo buscando cómo posarse de nuevo. Las democracias siempre terminan apareciéndose a los dictadores. El renacimiento de una democracia representa un despertar. En nuestras democracias solo son oídos los líderes que transmiten, como antes decía, seguridad. Los que dudan son revolcados contra las rocas por el viento. Lo importante ya no es casi el mensaje, sino la seguridad con que lo expones. La mejor forma, creo, de militar en democracia es observándola bien. No solo necesitan militantes en nuestras democracias, sino también observadores, que es el trabajo de la academia, es nuestro trabajo. La democracia se nutre del debate de ideas, pero sobre todo de la reivindicación del sentimiento, como dice Luis García Montero.
porque la reivindicación del sentimiento y porque el sentimiento es el único capaz de recuperar la capacidad de situarse en el lugar del otro, y eso es la solidaridad. La democracia no nos conquista con palabras, más bien nos convoca en silencio. Por eso es importante observarla bien. Si construimos una democracia de dogmas, de palabras, terminaremos reduciendo la democracia a una palabra. Incluso la definiremos muy bien y todo eso. Irá perdiendo pulso el Estado democrático hasta convertirse en una democracia de papel. El único sitio donde puede ser encerrada la libertad es en una Constitución. La transición política española consistió, más que en un encuentro ideológico, que también fue un encuentro ideológico, en una explosión de libertad, que terminó envolviéndonos a todos alrededor de la Constitución. Y luego, pues vino la calma que sucede a toda explosión, y desde ese estado de emociones fuimos caminando juntos hacia la democracia. Cada cual a su ritmo, aunque había algunos que no terminaban de llegar, ni siquiera cuando ya se estaban yendo otros. No luchábamos frente a la dictadura, que también, sino frente al pequeño dictador que cada cual llevábamos dentro. La expresión es de Andrés Opeña. Esta última fue la batalla real, la otra fue el gran escenario. Después solo tuvimos que dejarnos llevar, ir madurando en el ejercicio de la libertad de la única manera que puede hacerse, que es, como diría Clara Campoamor, pues caminando dentro de ella, poco a poco. Para que un pueblo pueda caminar dentro de la democracia, solo necesita dar sentido a sus pasos. Sin sentido, la democracia se vuelve falsa y le salen beatas. La expresión es de Óscar Alzaga. Y entonces llegaron los 10 maravillosos años, en los que vivimos en España un periodo de afirmación democrática. Y lo sabemos porque lo vivimos. Un periodo de afirmación en los valores constitucionales. Hasta que a finales de los años 80 la corrupción ya había empezado a instalarse, sin que nadie la oyera llegar. Pues en compañía de la corrupción, pues fuimos pasando todos esos años, hasta que en las protestas de 2015 algunos gritaron: «La democracia va desnuda», a una sociedad que había llegado hasta ahí, hasta ese grado de corrupción. Ya poco le importaba ser corrupta, pero no verse desnuda. Y entonces llegó la posverdad, que es la continuación de la política de la corrupción por otros medios. Desde una estricta, pido disculpas por si soy demasiado crítico en este sentido, desde una estricta perspectiva de autenticidad democrática, solo hemos tenido 3 legislaturas en nuestra actual era democrática. Una, la de la afirmación en los valores democráticos. 2, la de la corrupción. 3, la de la posverdad. No sabemos cuánto tardará esta última en dejarnos, ni cuál será la siguiente. Pero sí que la posverdad es un ecosistema fértil para las dictaduras. El reto de toda democracia es recordar. Cuando es auténtica, la democracia es capaz de llegar a otros pueblos. Ni siquiera hay que llevarla, va sola. La libertad fluye mejor hacia adentro que hacia afuera. Los grandes principios del constitucionalismo se forjaron así, hacia adentro, como el principio de división de poderes, hacia adentro. Se supo controlar el poder desde dentro. La democracia debe venir envuelta en su profundo significado, y el significado debemos ponerlo nosotros.
Nuestra transición política se cimentó en la suma de millones de actos individuales, por eso ha perdurado. Se dice que cuando los paganos sumergieron a San Mauro, es una metáfora, no se sabe ni siquiera si existió San Mauro, en agua hirviendo, este se quejó de que el agua estaba fría. De él aprendieron sus torturadores el valor de la dignidad, el sentido de la dignidad. Ninguna constitución podía haberlo enseñado mejor. Los valores superiores llegan a los ciudadanos con mucha fuerza, pero luego se van yendo en silencio. Cuanto más se habla de ellos, menos cosas nos van diciendo. Van agotando por pura repetición su capacidad para seducirnos. Abro ya para terminar un poquito de Europa, muy poquito. Europa no desconoce lo que fue, pero Europa todavía no ha decidido lo que quiere ser. La identidad europea se encuentra en el futuro más que en el pasado. Todo está por construir a la vista de lo que queramos ser. La identidad europea no hay que buscarla en los textos, porque allí solo están sus resonancias, ni en las banderas que cambian con el viento. Debe ser buscada en las heridas compartidas, en las grandes guerras superadas, en los muros derribados, en nuestras dificultades actuales para avanzar. El éxito, como decía Churchill, consiste en ir superando nuestros fracasos. El ordenamiento europeo, como dice Paco Balaguer, tiene que ser más constitucional y las constituciones internas más europeas. Más Europa en la Constitución y más Constitución para Europa. ¿Por qué los estados no se atreven con los mercados? ¿Por qué no se atrevieron en la gran crisis con los mercados? El cambio de milenio sorprendió al Estado social entregado al becerro de oro, lo que fue aprovechado por los banqueros, que nos trajeron la avaricia y se llevaron el dinero. Pero cuando se desató la crisis de los mercados financieros, tuvieron que ser los viejos estados que parecían sobrepasados por la globalización los que asumieran de nuevo la responsabilidad. ¿Y quiénes eran los mercados? ¿Las bolsas? ¿Los bancos? ¿Los ricos? ¿Quiénes son los mercados? Esencialmente, lo que se conoce como los mercados lo constituye el capital financiero, que está integrado por el dinero que no se gasta en el comercio tradicional de toda la vida. Esa gran cantidad de dinero se convirtió en un gran poder que no fue bien regulado, porque los estados, esclavos y liberadores a la vez, no se atrevían a mirar de frente a los mercados. ¿Cómo se había llegado hasta ahí? Los ciudadanos, activados por esa fábrica de deseos efímeros que es la publicidad, como dice José Antonio Marina, llevaban demasiado tiempo llenando sus vidas de cosas y no de sentido. La jugada era suicida, porque mientras el capital financiero se dedicaba a la ganancia, no al progreso, los ciudadanos, temerosos de perder sus ahorros, construían enormes fortalezas donde guardar todo ese dinero y entregaban sus llaves a los más corruptos. De repente, todas esas fortalezas se desplomaron sobre quienes las habían construido, lo que ocasionó la mayor crisis económica de la historia. Unos hablaron de políticas ingenuas, otros de la incompetencia de los bancos centrales, otros de la corrupción y otros salieron a pescar. La avaricia nos había cegado a todos, en la peor oscuridad que existe, que es la del pueblo que no quiere ver. Voy terminando. Una breve referencia a la heterodoxia. La verdad no se encuentra ni en la ortodoxia
ni en la heterodoxia. Con el paso del tiempo, la heterodoxia levanta fortalezas que se van haciendo inexpugnables hasta que genera su propia ortodoxia. Yo creo que la ortodoxia no está relacionada con el contenido de nuestros argumentos, sino con la manera de defenderlos. Y una breve referencia también a la verdad soñada, que es clave en el constitucionalismo, a la utopía, a la verdad futura. Porque el Estado de Derecho vive de la utopía. Las utopías se llevan la desesperanza del constitucionalismo, abren su horizonte, le dan sentido histórico y nos reúnen a todos a su alrededor. Porque la utopía, como dice McDonald, el sudor de los que esperan se mezcla con el sudor de los que luchan. Las utopías nos ayudan a cargar todos juntos con la realidad, por dura que ésta sea. Ellacuría. Las utopías nos aportan creatividad, porque la esperanza casi siempre es traída por los que un día no la tuvieron. Walter Benjamin. Sobre qué utopía levantará o se levantará el constitucionalismo del futuro. La idea de un poder al servicio de la sostenibilidad, pues parece la más lúcida. Vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Este es el lema de Cáritas España del año 2012. Austeridad para que pueda existir la solidaridad. Y solidaridad para que tenga un sentido humano la austeridad. La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Ahí estaremos siempre los constitucionalistas, oteando nuevos horizontes sobre la misma hierba donde creció la democracia, conscientes de que hasta ahora el constitucionalismo ha sido el único sistema de creencia que ha hecho algo de mella en lo que Edgar Morin ha denominado el corazón de nuestras barbaries interiores. Vamos a dejar ahí. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, una intervención llena de sugerencias. Yo diría que ha sido una intervención impresionista, ¿no? Dibujando problemas, apuntando dificultades. Queda abierto ahora el turno de preguntas, por si alguien quisiese preguntar algo.